Hola, el tema de hoy son los ángulos. ¿Qué es lo que sé sobre los ángulos, sobre sus medidas, sobre su clasificación atendiendo a su amplitud? ¿Cuáles son los ángulos comparativos? Y los ángulos entre paralelas son algunas preguntas que responderemos hoy. Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Dos semirrectas con un origen común, donde entre dos semirrectas van a formar un ángulo A, ángulo interior, y un ángulo B, un ángulo exterior. ¿Cómo se miden los ángulos? Para medir la amplitud de un ángulo se utilizan varios sistemas de unidades de medidas, como los grados decimales, los grados hexadesimales y los radianes. Para medir un ángulo tenemos este sistema, donde un círculo lo podemos dividir en estas unidades de medidas. Cuando hablamos de 90 grados es una amplitud de un ángulo recto. 180 grados sería esta amplitud. 270 grados sería un ángulo formado con estas dos semirrectas. Y una vuelta completa estaríamos hablando de un ángulo de 360 grados. En esta medida estamos hablando de grados decimales: 0, 360, 90 grados, 180 y 270 grados. Y aquí tenemos sus equivalentes en radianes: pi sobre 2 radianes, pi radianes, 3 medios de pi y 2 pi radianes, que sería una vuelta completa. Pudiéramos hacernos estas preguntas y responderlas a través de las explicaciones anteriores. ¿El vértice de un triángulo que mide 90 grados será igual al vértice de otro triángulo que mide menos 270 grados? ¿Dar un giro a un tornillo de 90 grados será igual a darle un giro de menos 270 grados? Los ángulos se pueden clasificar por su amplitud. En ángulo recto, mide 90 grados. Ángulo agudo son los ángulos que miden menos de 90 grados. Ángulo obtuso, un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo extendido o ángulo llano, el ángulo que mide 180 grados. Ángulo completo o ángulo de una vuelta, que es el que mide 360 grados. Los ángulos comparados entre sí se pueden clasificar en ángulos complementarios. Son aquellos ángulos que sumados dan 90 grados. El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para completar los 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que sumados dan 180 grados. El suplemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para completar los 180 grados. Los ángulos consecutivos o continuos son aquellos que tienen un lado común. Ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen un lado en común y el otro lado sobre una misma recta. Los ángulos adyacentes son siempre suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos cuando al prolongar los lados de un ángulo se forman los dos lados del otro ángulo. Los ángulos comparados entre sí los podemos clasificar en: dos ángulos son iguales y tienen la misma amplitud. Ángulos adyacentes, ángulos que tienen un lado común y el otro lado forma una línea recta. Ángulos suplementarios son los ángulos que sumados dan 180 grados. Ángulos consecutivos tienen un vértice y un lado en común. Un vértice y un lado común. Ángulos complementarios son los ángulos que sumados dan 90 grados. Y los ángulos opuestos son los ángulos que el vértice en común y los dos lados prolongados el uno del otro. Cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, se nos van a formar estos ángulos que estamos mostrando aquí. Si las rectas son paralelas, van a cumplir estos criterios.
Los ángulos correspondientes van a ser iguales. ¿Quiénes son los ángulos correspondientes? Ángulo A con ángulo E. Ángulo B con el ángulo F. El ángulo C con el ángulo G. Y el ángulo D con el ángulo H. Esos ángulos van a ser iguales. Los ángulos alternos internos también serán iguales. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Ángulo C, ángulo F. Son ángulos que se encuentran dentro de las paralelas y a ambos lados de la secante. Ángulo D y el ángulo E. Ángulos alternos externos. Ahora se encuentran fuera de las rectas paralelas y de ambos lados de la secante. Por ejemplo, el A y el H, el B y el G. E igualmente son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice, ángulos como por ejemplo el C y el B, el A y el D, el E y el H, el F y el G. Concluyendo este video, pudiéramos ya ahora responder estas preguntas. ¿Qué es un ángulo? ¿Cuáles son las unidades de medida de los ángulos? ¿Cómo se clasifican los ángulos por su amplitud? ¿Cómo se clasifican los ángulos comparados entre sí? Y los ángulos entre paralelas.